Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso y qué agradable es estar juntos los hermanos. Y mayormente el día que destinamos, al igual que nuestros hermanos de la iglesia primitiva, desde los primeros siglos de la iglesia, a glorificar un hecho importante y el motivo, uno de los principales motivos por los cuales nosotros, a diferencia de los judíos, no celebramos el Shabbat. Fue un día domingo, hermanos. Fue un día domingo cuando el resultado del pacto de la Trinidad se hizo realidad a través de un Dios hecho hombre que, habiendo sido crucificado, un día domingo, hermanos, un día domingo resucitó. Y cada fin de semana que nos reunimos es justamente para celebrar el propósito divino de nuestro Señor, pues las Escrituras nos enseñan a través del apóstol Pablo que si entonces Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por ello, hermano, este mundo es pasajero. Acabamos de leer, nuestro hermano, en Colosenses, que el Señor pretende reconciliar todo, absolutamente todo, y eso no solamente nos incluye a nosotros, incluye también a este mundo caído en su totalidad. Al final de los tiempos habrá cielos nuevos, tierra nueva. El Señor traerá consigo la renovación. Pero mientras eso llega, hermanos, nosotros estamos en esta tierra como peregrinos, como gente que va de paso solamente hasta llegar a aquel lugar que el Señor está destinando para nosotros. Implícitamente con todas las tribulaciones, las angustias, pero también el gozo que el Señor permea nuestro corazón. Y a través de las Escrituras, hermanos, nos gozamos y nos deleitamos en las promesas, en los mandatos, en los estatutos que el Señor ha dejado como revelación de su propio ser para nosotros. Por ello, antes de entrar a la revelación por parte del Señor, y a sabiendas que el día de hoy no puede haber más revelación, todo está escrito. Todo está escrito. Por eso, hermanos, pidamos al Señor que el día de hoy lo que permite que esté delante de nuestros ojos sea para edificación de nuestras vidas, no para un crecimiento académico, porque eso es soberbia. Utilizar el conocimiento para estar por encima de los demás, eso es vanagloria y está penado por el Señor. Satanás lo intentó hacer y no le fue bien. Así es que, hermanos, roguemos en esta mañana para que el Señor nos brinde humildad en comprensión de su Escritura, y lo leíamos a lo largo de la semana el día viernes, no solamente para tenerla como conocimiento, sino para ponerla por obra. Roguemos al Señor en esta mañana por la palabra que será expuesta. Amado Señor, bendito Dios, tú que eres grande. Tú, amado Dios, omnipotente, lleno de todo poderío, pero al mismo tiempo lento para la ira y grande en misericordia. Hoy te rogamos, Señor, conforme a esa paciencia que nos has tenido, que seas tú, amado Dios, en esta mañana, a través de tu Espíritu, mostrándonos tu consejo, tu palabra, pues escrito está que solamente a través de tu Espíritu seremos convencidos de pecado, de justicia, de juicio. Danos humildad, Señor, como ovejas tuyas, incluyéndome a mí, para poner prestos nuestros oídos a lo que tu Espíritu habrá de darnos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a evitar ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Sea poca o sea mucha la que sepamos, pero que cuando tú regreses por cada uno de nosotros podamos escuchar de tus labios: buen siervo y fiel. Permite, por tanto, que tu Espíritu tome control de mis labios, de mi pensamiento y aún de mi corazón. Pero del mismo modo, Señor, toma control
de cada oído, de cada corazón empedernido, para que seas tú, Señor, obrando conforme a la voluntad de tu palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sea entonces, Señor, tu presencia con nosotros a través de tu palabra. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. De acuerdo a la continuidad que hemos tenido durante las últimas semanas y probablemente últimos meses, el día de hoy, hermanos, damos continuidad al libro de Hechos de los Apóstoles, habiendo culminado la semana pasada el capítulo número 3. Y yo sé que en ocasiones sentiremos que vamos lentos, hermano, pero este es como un buen trozo de bistec, de esos carnosos que son como de 10 centímetros de grosor y que no quieres que se acaben. Hermano, deleitarnos en la palabra, en cada palabra escrita y revelada, es un ungüento para nuestras vidas. Así es que el día de hoy comenzamos, por la misericordia del Señor, el capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles, y estaremos abarcando 7 versículos, de tal manera que el día de hoy estaremos viendo 2 elementos de la presencia de Pedro y Juan ante el Sanedrín, que serán el arresto y el juicio, y la semana entrante, si Dios permite, continuaremos con el resto. ¿Cuál es la respuesta de estos 2 apóstoles ante este arresto y ante este juicio? Dice la palabra del Señor en esta mañana: hablando ellos, ¿a quién se refiere? A Pedro y a Juan. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de lo que enseñaban al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Tomen sus asientos, por favor. Dentro de las Escrituras tenemos diferentes géneros literarios. De tal manera que cuando no tenemos un estudio formal, esquemático y sistematizado de las Escrituras, podemos tener en muchas de las ocasiones mucha Biblia, pero mala teología y mala interpretación. No es lo mismo y nunca será lo mismo para un estudiante serio de las Escrituras el poder leer un texto como el libro de Daniel o Ezequiel o Apocalipsis, a leer un texto como Primera o Segunda de Reyes, o en este caso, libro de Hechos de los Apóstoles. Porque todo depende del género literario en el cual ha sido escrito cada texto. De tal manera que, en cierta medida, Hechos de los Apóstoles es un libro que está catalogado dentro del género narrativo histórico. Lo que hace este libro, a la luz de un escritor, un médico de aquel entonces llamado Lucas, alguien profesionista, es tomar ese conocimiento científico histórico y comenzar a tomar probablemente no todas las partes que sucedieron en aquel entonces, sino aquellas que pretenciosamente son significativas para el propósito final de este libro. Justamente uno de los principios de un estudiante serio en las Escrituras tiene que ver con la hermenéutica. Y la hermenéutica es comprender el contexto, comprender las palabras en su idioma original y tratar de comprender cuál es la intencionalidad del escritor
en primera instancia en relación a ese texto para con la gente que es de su propio contexto histórico. De tal manera que lo primero que vamos a hacer el día de hoy, de manera muy general, será comprender que este texto no fue escrito directamente para nosotros, hermano. No fue así. No fue así. Este texto fue escrito para hombres y mujeres que comenzaban a llegar a la cristiandad. Inicialmente, muchos de ellos propios del propio judaísmo. Sin embargo, algo interesante es que los primeros siglos de la iglesia comenzaron a extender el evangelio a través de diferentes maneras, conforme a la soberanía de Dios, para que no solamente se cumpliera la percepción de un Mesías que fuera étnico. Recordando, hermanos, que en el libro de Génesis, capítulo número 12, encontramos lo que conocemos nosotros como el pacto abrámico, donde el mismo Dios le da entendimiento a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Recordemos que teológicamente no significa que iba a traer bienaventuranza o que iban a estar llenos los bolsillos o que iba a haber mucho alimento. No, está hablando de un elemento salvífico a través del cual, a través de Abraham y su descendencia, la simiente de la mujer, vendría el cumplimiento de esta promesa. Y ahora lo que hemos visto es justamente el cumplimiento de esta promesa a través de Jesucristo, a través de su muerte y a través de su resurrección. En este sentido, hermanos, lo que vamos a estar viendo, vuelvo a repetir, es mayormente elementos contextuales. Y buscaremos que al final de cada segmento podamos traer una aplicación, podamos construir un puente histórico para que no solamente quedemos en datos o información, sino que podamos traer ese consejo de Dios para la actualidad y nuestros días y saber de qué manera la experiencia de nuestros primeros hermanos en Cristo pueda tener una aplicabilidad para nosotros hoy en día, en septiembre de 2025. A manera de contexto, nosotros recordamos que en los capítulos previos encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 una situación un tanto peculiar. El escritor Lucas nos deja entendimiento de cómo es que Pedro y Juan, a través de el nombre de Jesucristo, sanan a un cojo a la puerta del templo, y esto, a final de cuentas, es señal visible del poder del Cristo resucitado. A raíz de este evento, nosotros recordamos que la multitud no pudo ser ajena por una simple cualidad de aquella persona que había sido sanada. No solamente era alguien que tenía incapacidad de movilidad motriz inferior, era una persona que jamás había experimentado la capacidad de poder ponerse en pie. Tenía un promedio de 40 años desde su nacimiento, que él no sabía lo que era caminar. De tal manera que era conocido, debido a que se ponía a la puerta llamada de la Hermosa, el lugar de congregación de los creyentes, y no era desconocido para nadie. Imagínate que durante 40 años lo saludas, le das misericordia a través de monedas, y de repente llegas y lo encuentras parado y lo encuentras saltando, brincando y alabando a Dios. Eso no sería normal. En este sentido, recordamos que si algo enfatizamos la semana pasada, es que este es el escenario propicio para cualquier soberbio altanero y ambicioso que desea atención y gloria para sí mismo. Acabas de hacer un milagro, tienes toda la atención de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, para un siervo del Señor, la gloria no le pertenece a él. La gloria le pertenece única y exclusivamente a Cristo. Y justamente esto es lo que hacen Pedro y Juan. Ante la reacción de asombro, las autoridades religiosas obviamente se sienten amenazadas. ¿Quiénes son estos que tienen la atención y por qué no nosotros?
De tal manera que no es extraordinario que en un momento las autoridades comiencen a ver que haya atención para ciertas personas. Y por tanto el capítulo número 4 abre con el primer arresto de apóstoles. A partir de este momento, nosotros comenzaremos a ver el banderazo inicial de la persecución oficial contra la iglesia de Cristo, la cual no se ha detenido desde aquel entonces y continúa hasta el día de hoy, y estoy totalmente seguro que continuará con nuestros hermanos en Cristo hasta el momento en que Cristo regrese. En este contexto, hermanos, nosotros tenemos al menos 3 características. Número 1, recordemos que no han pasado muchos días en que se ha celebrado la fiesta de Pentecostés. Si bien recordamos, habían pasado 10 días de la escena anterior, de tal manera que la ciudad todavía se encuentra plagada de gente como no tienes idea. Sin embargo, para este pequeño momento la iglesia ya tiene miles de seguidores y miles de creyentes. Ante este escenario es donde los líderes religiosos están sumamente tensos por miedo a perder la influencia que tienen por parte de la población. Así es que, anticipándome, creo que si hay un propósito en el escritor llamado Lucas, es mostrarnos 2 cosas en específico. La primera de ellas, y creo que es la intención del autor, es mostrarnos que el evangelio avanza, pero no por las fuerzas de los hombres, hermano. De verdad, si aún estás bajo el pensamiento de que el evangelio avanza por ti, no, ese no es el punto. La intencionalidad justa de Lucas es mostrarnos que el evangelio avanza por el poder de Dios, incluso en medio de la oposición. Pero si podemos determinar un segundo punto, yo estoy certero de que un segundo elemento que quiere mostrarnos Lucas es que Cristo tiene toda la autoridad. Toda, lo cantábamos en esta mañana. Cristo es la autoridad máxima y por tanto nada, absolutamente nada puede frenar la expansión de su evangelio. Creo, hermano, que si el día de hoy sales con estos 2 elementos bien afianzados en tu corazón, no puede llegar la desmotivación a tu vida. Vuelvo a repetir, creo honestamente que si el día de hoy te vas con estos 2 elementos afianzados en tu corazón, hermano, no puede venir el desánimo a tu vida como creyente para abandonar el cuerpo en Cristo o simplemente para buscar nuevas opciones. No puede ser así, porque punto número 1, el evangelio avanzará contigo o sin ti. Y número 2, el evangelio está bajo la autoridad de Cristo y por eso nada ni nadie tiene la capacidad de poder frenarlo. Para poder abarcar la exposición del día de hoy, lo haremos de una manera muy simple. Lo haremos a través de 3 segmentos muy sencillos. El primero de ellos abarca los versículos 1 al 3. Y en este primer segmento estaremos hablando del evangelio que siempre tendrá oposición. Hermano, esto es innegable. No hay un evangelio de chocolate, no hay un evangelio lisonjero. No, hermanos. Primer encabezado, el evangelio siempre tendrá oposición. Siempre. El verdadero evangelio. Estaremos pasando a lo largo de un segundo segmento en el cual solamente tocaremos un versículo que será el versículo número 4. Y este versículo, ¿por qué es que el evangelio siempre tendrá oposición? Postulado número 2, porque el propósito de Dios está por encima de los hombres. No importa que el evangelio siempre tenga oposición, porque el propósito de Dios está por encima del de los hombres. Versículo 4, el propósito de Dios está
por encima de los hombres. Y el tercer apartado, los versículos 5 a 7, nos dan una razón de por qué el evangelio siempre avanzará. Y este tercer apartado es porque la autoridad de Cristo está por encima de cualquier autoridad. Porque la autoridad de Cristo está por encima de cualquier autoridad. Comenzamos pues así nuestro recorrido de estos 7 versículos y vamos juntos a los versículos 1 y 2, aunque abarcaremos del 1 al 3. En este primer apartado, el evangelio siempre tendrá oposición. Dicen las escrituras, en el texto que hemos citado previamente, que hablando Juan y Pedro ante el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Por qué razón? Porque estaban resentidos, estaban molestos, tenían algo en su corazón porque enseñaban al pueblo estos dos y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Lo primero que se me venía a la mente cuando empezaba a preparar esta predicación es el pensar, montoneros. ¿Qué montoneros? Más adelante el texto, en la próxima semana, veremos cómo Pedro y Juan estaban catalogados como gente sin estudios. Pero lo que vemos en esta escena es la acumulación de 3 agrupaciones, de las cuales más adelante hablaremos para que tengas una noción de quiénes son. Los sacerdotes, los guardias del templo y un partido político llamado los saduceos. Es importante notar, hermanos, que contextualmente en algunas reuniones públicas o festividades a estos 3 no los ves presentes. Usualmente, dado que los saduceos eran un partido político, pero no cualquiera, porque aunque era pequeño eran muy ricos, era la élite de Jerusalén de aquel entonces, pues no se codeaban mucho con la chusma. Pero lo curioso es que el día de hoy aparecen y además acompañados con 2 agrupaciones más. ¿Qué es lo que sucede? Ellos, teniendo el poder, lo que tienen en mente no es el enjuiciamiento de una doctrina o una postura doctrinal. No, hermanos. Dice Isaías que engañoso es el corazón. Es perverso. Lo que había dentro de ese corazón era la ambición de mantener el poder y todo aquello que pudiera sonar como ¿me van a quitar mi lugar? Hemos visto ese tipo de actitudes. Simplemente sacan las uñas, agreden y hacen lo posible para que los contrincantes no logren su cometido. En este sentido, los teólogos concuerdan en que ellos se alertan al ver que Pedro y Juan son rodeados por mucha gente, no poca, sino mucha gente, en el pórtico de Salomón. Nosotros recordamos que el milagro del paralítico había sucedido, pero esto no les importaba a ellos. La legata de los saduceos, de los sacerdotes y de los guardias no tenía que ver con la validez o la invalidez de ese milagro que había sucedido, porque ellos mismos eran perceptibles de que había sucedido como tal. Lo que le inquieta a este grupo político es la publicidad de este sermón valiente y público de 2 apóstoles de Jesucristo. Aunque Lucas resume y da entendimiento de que solamente Pedro es quien estaba exclamando este sermón, la realidad es que más adelante veremos pequeños destellos que nos dan entendimiento de que ambos estaban predicando el evangelio, tanto Pedro como Juan. En este sentido, lo que hace los sacerdotes, la guardia y los saduceos para detener esta enseñanza que está ganando adeptos es sencillamente drástico. Ellos deciden arrestarlos. Ah, sí, estás teniendo una nueva enseñanza, estás trayendo adeptos, pues entonces agarro y te meto a la cárcel. Vuelvo a reiterar, 3 grupos contra 2 hombres realmente se estaban viendo amenazados.
muy amenazados. Pero la pregunta importante es, ¿quiénes son estos tres grupos de personas? Y aquí viene la parte importante. ¿Por qué decido enfocarme mucho en esto, hermanos? Porque si tú no comprendes desde este momento quiénes son los grupos culturales, sociales y políticos que están interviniendo, más adelante no tendrás comprensión del resto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Simplemente dirás, sí, los saduceos, y no tienes ni un pepino de entendimiento de quiénes son. Es por eso que quiero solamente mencionar algunas características de estos tres grupos. Iniciemos por los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes que están mencionando? Tenemos que comprender que bajo la ley mosaica, en el libro de Éxodo, los capítulos 28 y 29 y Levítico 8 y 9, Dios instituyó por revelación divina el esquema de adoración que debería de seguir el pueblo y dentro del cual nada quedaba supeditado a iniciativa o a creo que se me ocurrió. No, hermanos, si algo tiene Dios es que es tan detallista que menciona qué, quién, cómo, cuándo y dónde. De tal manera que lo que encontramos nosotros en los capítulos 28 y 29 de Éxodo y Levítico 8 y 9 es la institución del cuerpo de sacerdocio que se haría cargo de las cuestiones del templo, divididos en turnos. Y en este sentido, la característica esencial es que todos ellos pertenecían por descendencia étnica a una tribu llamada Leví. Ojo, para aquellos que les gusta la música, usted no es levita. Decir eso es una aberración. Usted no proviene de la tribu de Leví. Usted es un músico, usted es un cantante, usted es alguien que agarra una guitarra, no es un levita. La tribu de Leví fue apartada para ejercer las actividades dentro del tabernáculo de reunión. Bajo la ley mosaica nosotros encontramos esto en el libro de Números, capítulo número 3. De tal manera que solamente los descendientes de Aarón, ubicas bien a Aarón, podían ejercer esta actividad, nadie más. ¿Dónde encontramos esta información? En el libro de Éxodo 28 que ya mencionamos. Lo importante aquí, hermanos, es que cuando se nos otorga una función tendemos a desvirtuarla. Nosotros recordamos cómo en las Escrituras los reyes tenían un objetivo sumamente claro y su trabajo era dirigir al pueblo conforme a los mandamientos del Señor. Pero en algún momento las cosas se torcieron y terminaron siendo malos reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. El caso de los sacerdotes no es muy diferente, hermanos. La actividad esencial o las funciones esenciales las podemos ubicar y son 2 o 3 solamente. Pero nada que ver lo que está sucediendo con Juan y Pedro a raíz de esta élite a lo que el Señor les había encomendado. ¿Cuáles fueron las funciones que el Señor otorgó para este orden sacerdotal? Punto número 1. Ellos debían de ser los mediadores entre Dios y el pueblo en sacrificio y rituales, mediadores entre los hombres y entre Dios. No una potencia política, no los que subyugan al pueblo, no los que hacen su voluntad y se enriquecen. No, hermano, la función principal para estos sacerdotes desde el inicio era: ustedes deberán ser los mediadores, los receptores de la voz de Dios para que la puedan llevar hacia los hombres. Pero si podemos identificar una segunda función, es que ellos eran los encargados de enseñar la ley de acuerdo a Levítico 10. Su función no era traer complicaciones, su función no traer enemistad ni divisiones. No, hermanos, su función era la cual hace un juez: meditar en la ley y traerla delante del pueblo para enseñarla. Pero además tenían una tercera función, y esta era la de administrar. Eran mayordomos. El Señor les había puesto en sus manos administración. ¿De qué?
de algo muy importante, del culto que llevaría su pueblo al interior del templo de Jerusalén. ¿Cuál de estas funciones están desempeñando actualmente? Hermanos, ninguna. Ellos su pensamiento y su corazón estaban en otro lugar. Estaban en el poder, estaban en las riquezas, de tal manera que estos son los sacerdotes de los cuales estamos hablando. Pero no estaban solos. Ellos estaban acompañados de un segundo grupo con menos características, pero que también tenían cierto nivel social, y ellos eran los jefes de la guardia del templo. En aquel entonces nosotros tenemos que recordar que la nación de Jerusalén estaba subyugada por Roma, e Israel había sido también dominado por muchas naciones. En este sentido, el tema de la inconformidad, la guerra, el querer tomar el poder o el ver que alguien se estaba poniendo un poco peligroso, era parte de lo normal. De tal manera que imagínate esto, es como si nosotros aquí al interior de la congregación no solamente fuéramos congregantes, sino que tuviéramos a 2 soldados armados. Imagínense que Manolo y Beli son 2 soldados que siempre están armados con un R-15. De tal manera que si empieza a surgir cualquier alboroto aquí, ellos van a hacer lo que tengan que hacer. Algo similar, un símil muy tonto, pero es lo que estoy hablando. Aquellos jefes de la guardia del templo eran sacerdotes que se encargaban de la vigilancia, aplicando en muchas de las ocasiones la fuerza. Escalonadamente estaban ligeramente por debajo del sumo sacerdote, y por tanto eran los responsables de mantener el orden en el templo y sus alrededores. Estos son los jefes de la guardia del templo. Pero aquí es a donde quiero llegar, el tercer grupo, hermano, porque lo vamos a ver de manera constante. No solamente Jesucristo los ha nombrado ya, sino que más adelante ellos serán aquellos que estarán inmiscuidos. Cuando tú recuerdas que Juan Bautista en el capítulo 3 de Mateo le grita a un grupo: generación de víboras, saduceos. ¿Por qué razón? Vamos a las características de ellos para que comiences a comprender, y cuando los vuelvas a ver en el escenario comprendas cuál es su motivación, por qué están ahí, por qué actúan como actúan. Para comenzar, los saduceos tentativamente son descendientes de un gran sumo sacerdote que se menciona en las Escrituras en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón, los tiempos dorados del judaísmo. Tentativamente, algunos dicen que su nombre proviene justamente de este sumo sacerdote llamado Sadoc. Sadoc, saduceo, proveniente de Sadoc, y que se traduce como los hijos de Sadoc. Hoy te darás cuenta que esto es muy similar en ocasiones a los títulos que los creyentes se han comenzado a poner a sí mismos, y que lo único que denota es que tienen hambre de ser reconocidos. El profeta, el encargado del worship, el evangelista. No, hermanos, aquí no encontramos eso. ¿Dónde sí lo encontramos? En grupos como ellos, que queriendo hacer una distinción de los demás, por soberbia, adquieren este tipo de diferenciación. Mas nosotros encontraremos dentro de las mismas enseñanzas de Jesucristo que entre las naciones esto será normal. Eso enseñó a sus discípulos, pero les dijo: mas entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor de todos ustedes, comience por servir a todos ellos. La grandeza en el reino de los cielos se encuentra en la servidumbre, no en el conocimiento ni en ninguna otra característica. Bueno, estos hombres, llamados los saduceos, estaban identificados como la clase más alta de Jerusalén, y por lo tanto tenían un control total sobre el templo y sobre los sumos sacerdotes. Pero una característica doctrinal de esta agrupación es que ellos no creían en todos los libros
que contenían hasta ese momento el canon judío. ¿En qué creían ellos? Ellos solamente creían en los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Para ellos no había más. Todo lo que los fariseos o cualquier otro seguidor del judaísmo pudiera nombrar que no estuviera dentro de esos 5 libros, para ellos era simplemente basura y algo inexistente. De tal manera que esto implícitamente trajo consigo una doctrina muy marcada. ¿Qué implicaciones puede tener que solamente creas en los 5 libros mosaicos o que se atribuyen a Moisés? Muchas implicaciones. La primera de ellas es que ellos no creían en un Mesías. En los primeros 5 libros no se hace mención explícita de un Mesías. Por tanto, para ellos, el esperar un Mesías, eso no era congruente, no era parte del Evangelio de Jehová. Pero no solamente no creían en el Mesías, sino que al mismo tiempo, si tú les mencionabas cualquier fuerza celestial como un ángel o un demonio, para ellos era: está cerrado, estás hablando fábulas, eso no existe. Pero quizás lo más implicatorio tenga que ver justamente con la enseñanza de la cristiandad. Al ser solamente seguidores de 5 libros, ellos no creían ni en la inmortalidad y por consiguiente mucho menos en la resurrección. ¿Te das cuenta que aquí empieza un poco la esencia de probablemente la molestia, aunque no la expresa Lucas? No sé si alguna vez has tenido un problema con alguna personita del género femenino. Algún malentendido o algo por el estilo. Llegas y te están esperando y tú ya ves esa cara distintiva de... Lo primero que preguntamos los hombres es: ¿qué tienes? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Nada. No, de verdad. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Que nada. Pero no tardará unos cuantos minutos cuando ese nada explote en una cantidad de cosas. Es que tú, y ¡fum! Hiroshima se hizo presente. Cuando tienes la capacidad de hablar y mediar, te das cuenta que al final todo eso que tronó ni siquiera era motivo, era la manera de expresar su inconformidad. Pero te das cuenta que el motivo real es que ya no la saludas como antes la saludabas. Hay una alta probabilidad de que todo lo que veamos en el escenario que tiene que ver con el deseo de autoridad y de poder mantener el orden político sea solamente la respuesta a: estos vienen a instaurar una nueva doctrina que atenta contra nosotros. Así es que este rasgo característico de proclamar la resurrección de Jesucristo, claramente amenaza la autoridad de estos saduceos, de esta posición política, y su naturaleza que vemos a lo largo de todas las escrituras es que cuando los saduceos se ven confrontados, ellos nunca son negociadores. Ellos actúan con crueldad. Ellos actuarán a lo largo de todas las escrituras con falta de misericordia. Para ellos no, la posibilidad de arreglar las cosas no está en su diccionario. Ellos quieren cortar cabezas a como dé lugar. En este sentido, en este primer apartado vemos en los versículos 1 y 2 objeciones por parte de estos 3 grupos. ¿Cuáles son las objeciones que ellos exclaman? Y no quiero decir que sean las de fondo, pero ellos exclaman que la primera objeción tiene que ver con carácter de enseñanza y el segundo es implícito, tiene que ver con el contenido de la enseñanza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la enseñanza? Hablar de enseñar en el tiempo de Jesucristo no lo podía hacer cualquier pelafustán.
Hoy lamentablemente cualquier persona abre un canal de YouTube, una página de Facebook y ya es teólogo cuando no abre sus escrituras, no tiene un estudio serio, no tiene un esquema, no sabe de teología sistemática, no comprende un pepino, pero ya es un teólogo. En el tiempo de Jesucristo no era así. Un rabí, para ser considerado un rabí o un maestro, aquel que tenía todo el respeto, pues la palabra rabí se traduce como el grande, era porque se esperaba que este maestro tuviera al menos 3 características. La primera de ellas es que tuviera educación formal y además las credenciales como para poder ostentarse como un estudioso. Y a eso me refiero, hermano. A veces, de verdad, somos un poco patéticos. Como dice Apocalipsis, hermanos. No, hermano, no, de verdad no. Tenemos que ser serios porque es la palabra del Señor. Ellos lo tomaban con seriedad, de tal manera que un rabí no podía no tener estudios, no podía no tener esa formalidad. Pero hay una segunda característica. Un rabí era alguien tan experto en la ley y en las escrituras que tenía la capacidad de responder preguntas doctrinales y acerca de la ley. No era de aquellos que dice, bueno, en algún lado de las escrituras dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, hermano, ni siquiera existe en la Biblia. No es así. Eran estudiosos realmente, pero el tercer elemento era importante y tenía que ver con esa capacidad de soberbia. Un rabí tenía que tener seguidores, tenía que tener discípulos, gente que le respaldara, gente que creyera en sus doctrinas. En este caso, vemos que Jesús en su momento realmente cumple con estas características. No tenía una formación oficial, pero en su tiempo fue aceptado porque hablaba con gran autoridad. Textos bíblicos como Mateo 7 o Marcos 1 dan cuenta de ello. La gente se asombraba porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los saduceos, dice el texto. Pero además, Jesús interpretaba insuperablemente las escrituras y tenía un grupo inicial de 12 discípulos que posteriormente crecieron hasta el grado de llegar, según los teólogos, a un promedio de 20,000 al tiempo en que Esteban es asesinado. 20,000. Y ya no estaba Jesucristo entre nosotros. ¿Cuál es el problema entonces con estos apóstoles? Pues estos, mis queridos apóstoles, carecen de toda credencial rabínica. Más adelante, la semana entrante, veremos cómo incluso son catalogados. ¿Acaso estos no son del vulgo? ¿No son gente sin estudios? ¿Cómo es que hablan con denuedo? ¿Cómo es que tienen concordancia en todo lo que están hablando, como si tuvieran una autoridad que los respalda? A tal grado que todos estos lo están escuchando y algunos de ellos se están convirtiendo. Nada menos que 3,000 promedio, y ahora vendrán otros más. Pero por otro lado, su enseñanza amenazaba al poder de los líderes religiosos. Esta enseñanza venía plagada de doctrina. Y aquí es donde viene lo interesante, hermano. El objetivo principal de los saduceos era el rechazo de la resurrección. ¿Has escuchado hoy peleas tan tontas como que si solamente en Cristo o en la Trinidad, o cosas como esas, hermano, que tienen un fundamento teológico? Ahora imagínate en aquellos tiempos. No, la resurrección no existe. No, la resurrección sí existe. No, la resurrección no existe. Una pelea interminable. Pero los saduceos eran férreos defensores de que simplemente cuando morías, morías y todo se acabó. Un pensamiento, si lo queremos ver de esta manera, un tanto helenístico, como si fuéramos animales. No sabemos nada más, no hay vida eterna. Pero en contraste, entonces, ¿qué es lo que se están encontrando? Se están encontrando una enseñanza de la resurrección de Jesucristo para salvación y para nuestra propia resurrección, y por tanto encontramos un grupo antagónico que sí cree en la resurrección, y son los fariseos.
Ve tomando nota de todo esto porque te va a dar sentido más adelante. De verdad parece un tanto monótono, pero todo esto es necesario, hermano. Mientras los saduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí. De tal manera que en algún momento hubo fariseos que tuvieron mayor simplicidad y facilidad de tener comunión con los cristianos y convertirse a ellos. Y tenemos algunos ejemplos. Para muestra está Nicodemo. Para muestra está José de Arimatea, quienes más tarde serían seguidores de Cristo. Para muestra tenemos al gran maestro de la ley Gamaliel, quien persuadiría al Sanedrín a liberar a los apóstoles más adelante en Hechos de los Apóstoles capítulo número 5. En este sentido, hermanos, cuando estos apóstoles, hablando de Pedro y Juan, predican la resurrección de Cristo y este crucificado, están hablando de la garantía futura de todos aquellos que confiamos en Él. Mientras para los saduceos esto es imposible, para los discípulos predicar con una convicción total se refleja en la adaptación o la adhesión de cada vez más cientos y miles de seguidores de la cruz apenas unas semanas después. Es que no ha pasado mucho tiempo, hermano. Comenzaron 12. Hechos de los Apóstoles, primeros capítulos nos mencionan después 120. Y después unos cuantos minutos más nos mencionan 3,000 que se adhieren. Esto está impresionante. El crecimiento justamente corresponde a lo que Jesús ya había hablado. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que primero es la semilla más insignificante y ahora empieza a brotar y es capaz de dar cobijo a tantos más. Es por ello que, llegando al versículo 3, su única salida ante este creciente movimiento, dice Lucas, es echarles mano, es decir, meterlos a la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Hechos de los Apóstoles es un libro de las primeras ocasiones. Es como cuando no has hecho muchas cosas y de repente dices, esto no lo había hecho. Esto tampoco. Es el periodo de las primeras ocasiones. En este caso estamos ante el primer arresto registrado en Hechos. Pero también Lucas más adelante nos dirá que hay primeras ocasiones en Hechos de los Apóstoles. La primera sanidad de un paralítico, el primer mártir llamado Esteban en el capítulo 7, el comienzo de la gran persecución en el capítulo número 8 y así sucesivamente. Sin embargo, quiero que comprendas, para ir cerrando este primer segmento, y probablemente el día de hoy nos vamos a quedar muy cortos. Creo que me extasié, tengo que confesarlo. Me apasiona esto, hermanos, comprender. Pero hasta donde lleguemos, quiero que te quedes con el conocimiento bien afianzado. Quiero hablar un poco acerca de las características de este arresto. De igual manera, para que lo comprendas. Los guardias aprenden, toman a Pedro y toman a Lucas. Pero lo hacen en un horario que para ellos ya era avanzado. Esto es como si dijeras, vamos a la tienda y son las 11 de la noche. No va a haber quien te atienda. Para que comprendamos qué tan tarde era, no es muy claro, pero seguramente eran pasadas las 4 de la tarde. Recordando que los tiempos de oración eran 3 y el último estaba alrededor de las 3 de la tarde. En este sentido, en el templo solamente había gente o solamente había sumos sacerdotes atendiendo entre el primer sacrificio de la mañana y el último de la tarde, de tal manera que no sabemos el horario, pero no es importante. Solamente quedémonos con el entendimiento de que para ellos era tarde y por tanto no pudieron llevarlos delante del concilio, sino que lo más sencillo fue, para que no se escaparan, llevarlos en esta hora avanzada al tribunal y a un costado la cárcel.
Es por esto que en vez de llevarlos a un juicio formal, los apóstoles son llevados a custodia temporal. Y en este escenario, Lucas no menciona en ningún momento cuáles eran las condiciones de la cárcel, dónde se encontraba situada, si hacía frío, si hacía calor, hermano, porque las circunstancias en medio de la predicación del evangelio no son importantes. Lucas no se va a detener en ningún momento de, los apóstoles estaban tristes o se sentían ofendidos o sentían que esto era injusto o la cárcel estaba muy fría o no les dieron ni una cobijita, hermano, porque realmente dentro del evangelio las circunstancias no importan. Lamentablemente, al día de hoy estamos plagados de un mal sumamente grave en la cristiandad, y es que centramos la cristiandad en una postura antropocéntrica. Y eso es grave, hermanos. Es muy, muy, muy grave. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de nuestro testimonio, de nuestro trabajo, de nuestro talento, de nuestras condiciones, de lo que nos hicieron, de cómo nos sentimos, de qué fue lo que nos pasó. El evangelio no se centra en nosotros ni en nuestro contexto, de tal manera que no es importante narrar lo que estaba sucediendo alrededor. No es importante. Lo esencial, por tanto, no es el encarcelamiento, sino lo que está ocurriendo a raíz del evangelio de una manera paralela. Lo que encontramos es que dentro de lo que muchos nos hubiéramos detenido a narrar, Lucas no lo hace así. Lucas centra su atención a dónde se encuentra la expansión del evangelio. Entonces, para Lucas es sencillo comenzar a narrar que aunque los apóstoles fueron privados de su libertad, la enseñanza ya había alcanzado a una gran multitud. El énfasis de este primer segmento no es la prisión, hermanos. No tiene que ver con las consecuencias de predicar el evangelio. El énfasis se centra en el cumplimiento de los efectos de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. En este sentido, y creo que nos quedaremos en este primer apartado, ¿acaso tendrá alguna aplicabilidad este texto? Pastor, solamente fueron 3 versículos y por cierto medio aburridos. No, hermano, esto es una delicia porque trae una aplicabilidad a nuestras vidas. Hay un mandato que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Probablemente algunos de ustedes vayan a decir, ya va a empezar. Sí, hermano, de verdad. Se nos ha ordenado ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. Hermano, yo no necesito adjudicarme un título de evangelista. Implícitamente el Señor ha determinado que todos y cada uno de nosotros, todo creyente tiene una visión evangelística de ir y predicar el evangelio a toda criatura. A toda. ¿Qué piensas tú, hermano? Que eres padre de familia. Yo soy padre de familia. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo percibes a tu hijo cuando dejas una ordenanza y te dice, sí, claro, por supuesto, arregle su cuarto? Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Pasó una semana, pasaron 15 días, pasó un mes, y ese buen sí, te das cuenta que solamente fue la encubierta para un pecado que usualmente decimos no es tan gravoso, y es la desobediencia.
¿Qué piensas tú como padre de familia? ¿Felicitas a tu hijo? ¿Le das beneficios por ser como es? Si estás haciendo eso, hermano, estás equivocado. Estás celebrando la desobediencia y eso no es correcto. Estás siendo un mal padre. Si nosotros, siendo padres y siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿qué sucede con el Padre de los cielos? Una sola ordenanza, una hermano, una te ha sido encomendada a ti y a mí: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El error primario que nosotros identificamos es el mismo que acabo de mencionar, que Lucas está omitiendo. Hermano, lo primero que empezamos a enarbolar para no hacer lo que el Señor nos ha otorgado y a lo cual nos ha puesto en esta tierra es haciendo uso de los contextos desfavorables por los cuales podemos pasar. Hermano, debes de entender en esta mañana que los contextos no importan en el proceso de la evangelización. Lo que importa es cumplir la ordenanza del Señor para que su evangelio, el ministerio de la reconciliación, se extienda y avance. En el principio de la creación, el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Su intencionalidad era que esta tierra fuera poblada de imágenes vivientes, por cuanto les mandó que fructificaran y se reprodujeran y sojuzgaran esta tierra. La intencionalidad primaria del Señor era que esta tierra estuviera llena de imágenes, réplicas de Él mismo, por cuanto somos hechos a su imagen y semejanza. El pecado llegó, hermanos, el pecado llegó y esa imagen no desapareció, pero fue distorsionada. Pero el propósito no ha cambiado. Tú y yo somos emisarios para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cuál es el propósito de Dios? Exactamente el mismo: que esta tierra se llene de imágenes que sean réplicas vivientes de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Curios, de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres que cada día que pasa probablemente no tengan más conocimiento, pero tengan santidad. Hombres y mujeres que cada día que pasa probablemente tienen menos dinero o probablemente tienen menos cuestiones de salud, pero que cada día que pasa pueden replicar en mayor medida la piedad que proviene solamente de Cristo. Pero esto no va a suceder cuando la primera tarea y única que se nos ha encomendado la justificamos con los contextos. ¿Qué importa el evangelio? ¿Qué importa esa cosa? No, hermano, es que tengo miedo. Es que probablemente me van a contestar feo. Es que mis familiares, es que el tráfico, es que el tiempo. Basura y basura y basura, hermano. Es que probablemente a veces nos exaltamos por la herejía que hay en otros lugares, pero probablemente nosotros somos aquellos mismos que probablemente no exaltamos herejía, pero la estamos viviendo. Estamos viviendo con el centro de nosotros mismos y no del evangelio, ni mucho menos de Cristo. Hermano, es que en la realidad probablemente importamos más nosotros, más no evangelio ni Jesucristo. Ellos son segunda parte. En este sentido tenemos que concluir y comprender en la aplicabilidad de este texto es que la oposición no es nueva. La oposición desde el primer siglo que estamos observando para contra los apóstoles en resistencia a la predicación de Cristo resucitado existió desde los primeros días de la cristiandad. No es algo nuevo, hermano. No eres el primero ni serás el último. Ten en cuenta que lo que ellos están experimentando es realmente radical, porque no fue su familiar, no fue un compañero de trabajo, fueron las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles las que están confrontando a estos dos apóstoles, tratando de buscar mantener sus propios intereses. Así es que la pregunta es: ¿por qué sorprendernos hoy en día? De verdad, hermano, eso no es congruente. ¿Por qué sorprendernos
cuando hablamos acerca del evangelio y comienza la incomodidad, la burla, la hostilidad ante el mensaje de Jesucristo. El día de hoy debemos comprender que esto es normal cuando tú estás llevando el verdadero evangelio de Cristo. Preocúpate si hablas del evangelio y no tienes ninguna inconformidad a tu alrededor. Preocúpate, hermano, porque estás llevando cualquier basura menos el evangelio de Cristo, que incomoda, el evangelio de Cristo que causa burla, el evangelio de Cristo que hace que te hagan a un lado, que tu familia te corra. No quiero decir que esto sea una marca que necesites pasar, pero hermano, desde el primer siglo el evangelio causa burla, el evangelio causa hostilidad, y por tanto no debemos sorprendernos como si algún fuego extraño llegara a nuestras vidas. Más bien yo te diría, acostúmbrate a amar el vituperio. Es complicado, pero tenemos que acostumbrarnos a que nos hieran el corazón. Tenemos que acostumbrarnos a que es más fuerte la cruz que llevamos en nuestras espaldas que la propia burla que pueda hacer contra nosotros. En este sentido, por eso seremos un grupo de creyentes derrotados. El hecho de que dañen nuestro corazón, nos hieran en la espalda, el hecho de que se burlen, de que nos hagan a un lado, ¿acaso eso será un sinónimo de derrota? La realidad es que no, hermano. Si tú hoy estás predicando el evangelio de Jesucristo y hay estas marcas, yo te diría al contrario, tú vas por buen camino, y esto es señal de mantener la fidelidad en la proclamación del ministerio de la reconciliación. Eso es un aliciente. ¿Alguna vez viste una caricatura de una muñequita con cabello corto? Y decía, vamos a ir al Puente Feliz. Primero, Lago de las Risas, después Piedra Filosofal, y después, y volví a repetir. ¿Qué pasaba con esta muñequita antes de que llegara el zorro? No te lo lleves. Si ella llegaba al lugar que había dicho, decía, bien amigos, y después se ponía a bailar. Lo hicimos muy bien. Sí, hermano. Si tú estás pasando por el puente de la ofensa a raíz del evangelio, lo estás haciendo muy bien. Hermano, si tú estás pasando por el camino del vituperio a causa de tu Señor Jesucristo, lo que quiero decirte es que bien, lo estás haciendo muy bien. Lo que quiero decirte en esta mañana es que al igual que Cristo, sin la cruz de la burla, no hay corona de gloria. Es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para poder entrar al reino de los cielos. Por tanto, aun cuando pasemos en medio de la resistencia de los hombres, muchas ocasiones nuestra propia familia, escrito está, deberemos seguir adelante, hermano, porque es sinónimo de que el reino de nuestro Señor sigue avanzando. Por tanto, quiero concluir con un llamado final. ¿Y cuál es este llamado final? Hermano, al igual que aquella película de los 300 donde le dicen, no, hasta mi orden. ¿Qué decía aquel guerrero? Aguanten. Bueno, hermano, lo que quiero decirte en esta mañana es que no es necesario que salgas corriendo. No es necesario que des vuelta atrás cobardemente. No, hermano, recibir las llagas que cantábamos de Jesucristo en nuestra vida a raíz del evangelio solamente puede ser una invitación, no a replegarnos ni a buscar la aprobación del mundo, sino a permanecer firmes en la encomienda que el Señor nos ha brindado. Y si eres burla de los demás, ¿qué importa, hermano? Hay alguien que te está viendo con total agrado
Este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Por tanto, debemos confiar en algo que es cierto y que Jesús dejaría claridad. Esta es mi iglesia, dijo el Señor. Esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es por ello que en esta mañana yo te invito, hermano, a que confíes. No en las capacidades de este barbón, que si podrá hacer crecer esto. Mire, no, hermano, tienes la mirada perdida. Esta es la iglesia de Cristo. Nuestros ojos no pueden estar en las capacidades humanas, porque algo nos queda claro a raíz del texto que acabamos de ver, y es que no hay autoridad o fortaleza humana que pueda refrenar la obra soberana de Dios. Que el Señor sea exaltado y que Él fortalezca nuestros corazones cuando la desmotivación intente llegar a nuestras vidas. Tenemos a un Dios soberano y su propósito se va a cumplir, contigo, conmigo o sin ti y sin mí. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con nosotros.